¿y qué va a pasar en el Congreso de la República si es que finalmente este fallo del Tribunal Constitucional entra en vigencia? Las bancadas, hay varias que por lo menos no han demostrado mucha unidad. Hay un grupo ya, el de la izquierda, que se ha partido en dos. Y esto es este fallo, es una posibilidad para que otras u otros congresistas que hoy no están del todo contentos en sus posiciones puedan empezar a formar nuevos grupos. En el año 2011 Gana Perú empezó con 47 parlamentarios. Al año 2016 Gana Perú tenía 27. Así fue el correlato de fuerzas y ya saben ustedes que terminamos con un Congreso sumamente atomizado. Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, está con nosotros y quiero ante todo pedirle disculpas por el retraso porque se alargó la entrevista con el congresista Cheput. Doctor Quiroga, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Mávila, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Congreso? Hay voces que dicen que el tribunal no puede tener poder, es decir, no puede ordenarle al Congreso que haga una cosa o la otra, que hay un poder superior de parte del legislativo y que simplemente es una opinión a tomar en cuenta, más no algo que habría que cumplir a rajatabla. Bueno, vamos por partes. El Tribunal Constitucional, dentro de las pocas competencias que le da la Constitución, le da la posibilidad de derogar una ley de la República. El reglamento del Congreso de la República es de la República, que se llama reglamento porque no está promulgada por el presidente, pero que tiene rango de ley de la República. Por lo tanto, si el tribunal decide que alguna parte del reglamento es inconstitucional, esa parte va a quedar derogada. Pero eso va a ocurrir solo cuando la sentencia sea publicada en el Diario Oficial Peruano. La sentencia íntegra, no solamente los votos de mayoría, sino también los votos de minoría que conforman el total de la sentencia, y al día siguiente recién tendrá efecto jurídico, lo que no ha ocurrido, porque lo que ha pasado ayer es que el congresista Violeta se ha convertido en notificador del Tribunal Constitucional y ha exhibido públicamente en las redes sociales la parte final de lo que podría ser, porque no sabemos si lo es, el voto mayoritario del tribunal, y eso es lo que ha circulado y sobre eso es lo que uno puede opinar porque no se conoce el resto del texto, ¿no? Claro. De hecho, el propio notificador congresista Violeta ha dicho que la sentencia final va a estar recién lista entre lunes y martes, lo cual es un despropósito y una incorrección del tribunal, porque una sentencia no se puede filtrar de esa manera a una de las partes del proceso, afectando a la otra parte, y porque además el presidente del Tribunal Constitucional ofreció el día de la vista actuar con imparcialidad y actuar dentro de la ley y el reglamento del propio tribunal, y esto no es así. Entonces hay que pedirle explicaciones públicas al presidente del Tribunal Constitucional para que investigue cómo es posible que un fallo se filtre a una de las partes de manera parcial de esa manera y se convierta en un escándalo público. La pregunta es quién fiscaliza o quién le pide explicaciones al Tribunal Constitucional. ¿Quién tendría que hacerlo? De acuerdo a la ley orgánica del tribunal y a su reglamento normativo, el presidente del tribunal es el primer responsable de lo que ocurre en el tribunal y el segundo responsable de lo que ocurre en el tribunal es el Congreso de la República, porque el Congreso es el que lo designa y las responsabilidades de los magistrados se ventilan ante el Congreso. Es decir, ¿cabe que el Congreso pueda llamar, por ejemplo, al presidente del tribunal para exigirle explicaciones como lo hace con un ministro? Pero sin duda alguna, porque ya no se trata de pedirle explicaciones sobre un voto, porque respecto a eso... No, claro, esto queda de lado. Hablamos de la filtración. De una conducta del tribunal que es absolutamente irregular. O sea, si usted va a ir al tribunal y dice, deme una parte de una sentencia, le van a tirar la puerta en la cara. Pero claro, en la mañana va el congresista Violeta y obtiene una parte de la sentencia, y en la tarde alegremente el congresista Lescano la publican en redes sociales, claro. y aparece esto como un tema absolutamente irregular cuando el tribunal ni ha notificado la sentencia, ni la ha colgado en la página web, ni ha sido publicada en el peruano y ni siquiera ha habido un comunicado oficial del Tribunal Constitucional. Esto es absolutamente irregular. Ahora, yendo al tema de fondo, si lo que ayer se ha hecho público se convierte finalmente en sentencia del tribunal, la parte más importante es que los grupos que se partan de los grupos parlamentarios van a poder formar una bancada por sí solos. Y entonces, claro, los interesados en este caso de la izquierda van a ser los beneficiarios, ¿no? Los congresistas, como el caso de la congresista Donaire, va a poder plegarse a otro grupo, y grupos como la Acción Popular, que el congresista Lescano auspicia con tanto entusiasmo, van a poder recibir también congresistas, con lo cual volvemos al punto de partida en donde Mávila
a esta ley del reglamento del Congreso le han precedido 40 proyectos de ley. Hace más de 15 años que se viene discutiendo el tema del transfugismo. Y volvemos al punto inicial, y lo que demuestra básicamente es que el tribunal no ha podido regular la vida del Congreso de la República, no ha tenido el valor suficiente para ponerle los cascabeles al gato, y finalmente ha cedido ante la presión política. Pero el fallo tendría que acatarse, y con eso cerramos la... Sin duda alguna, el fallo tendría que acatarse porque de hecho y de derecho, una vez publicada la sentencia en el peruano, al día siguiente, esa parte inconstitucional se considera derogada. Correcto. Gracias, doctor Quiroga, por esta entrevista y por aclararnos el panorama importante, lo que ha dicho el Congreso, que podría citar al presidente del tribunal, porque claro, es un escándalo, ¿no? El hecho de que un congresista haya, pero que haya publicado, está con nosotros el congresista Johnny Lascano de Acción Popular, pero ¿no le parece que antes de que el propio tribunal haga público un fallo, se filtre? Sí, pero no es un escándalo. Lo mismo debían decir los constitucionalistas, señor Quiroga, cuando se filtran las declaraciones de los investigados en el Congreso. Eso sí es escándalo, ¿no? Documentos, informes, y nadie dice nada. Aquí es un proyecto de resolución de una sentencia que cautela derechos constitucionales de ciudadanos. Eso no es escándalo. Eso es una cuestión más bien que se ha corregido, una irregularidad que se ha tenido no hablo que del fallo, perdón, hablo de la filtración. Claro, pero es una cuestión formal, Mávila, por favor. Hablo de la filtración. Quieren distraer la atención y el tema de fondo, claro que sí. El tema, el fondo del asunto es que había una ley que violaba derechos constitucionales de parlamentarios que no les permitían trabajar bien, que violaba derechos fundamentales de los congresistas que aún denunciando corrupción, inmoralidad, se salían de su bancada y lo sancionaban. Eso es una violación de derechos constitucionales y eso ha corregido el Tribunal Constitucional valientemente, porque tenía encima de ellos una acusación constitucional contra los magistrados en el Congreso, lo cual se ha pretendido utilizar para obligarlos a resolver en sentido contrario. Eso sí es escándalo. Sacar un comunicado firmado por todos los congresistas fujimoristas para presionarlos, eso sí es escándalo, antes de que fallen ellos. De tal manera que nosotros saludamos que se haya corregido una evidente violación de derechos fundamentales y una ley llamada ley Mordaza. No es una ley antitransfugismo como dice el señor Quiroga. Está confundiendo, está sorprendiendo al país. Él fue como abogado del Congreso de la República, teniendo el Congreso un procurador. Él fue y hizo el sustento de la contestación de la demanda y perdió. Se nota pues que los fujimoristas o los simpatizantes de los fujimoristas no saben perder, pues nunca saben perder. La prepotencia, el abuso, la imposición es lo que ellos utilizan. Ahora, lo cierto es que el fallo se tiene que acatar. Sin embargo, hay voces desde el Parlamento. Acá tengo declaraciones, por ejemplo, de Úrsula Letona, que dice que cuando sean notificados, la resolución se revisará y acatarán lo que los parlamentarios decidan en forma institucional. ¿Qué significa eso? No, perdón. El fallo se tiene que acatar de la manera y condiciones y en el texto que venga el fallo del Tribunal Constitucional, no por lo que parlamentarios quieran. Porque eso dice en forma institucional. Bueno, esa es la opinión de la señora Letona. Y el congresista Mauricio Mulder, vicepresidente del Parlamento también, tercer vicepresidente, ha sido más radical incluso, ha dicho que este fallo es un golpe a la democracia, al anunciar que no cumplirán con lo que se ordena porque no están obligados a votar en el sentido que ellos creen. Claro, eso sí es golpe a la democracia, dejar de cumplir con una sentencia al estilo fujimontesinista, eso sí es eso es un golpe a la democracia. Ahora, ¿no? Y ahora se percibe el APRA también que claro, onda, ¿no? Los que entienden que esto podría convenirles... es que no es conveniencia, Mávila, esto es cuando se criticó, a los derechos fundamentales de la persona. Pero cuando se criticó la norma, se criticó porque se atribuyó a intereses propios del fujimorismo. El fujimorismo tiene una mayoría fuerte, sin embargo empezó una primera disidencia, ¿no? Y se habló y dijo, uy, de repente empieza a perder fuerza popular, ¿no? Y sacó la ley, sacó esta ley para que nadie habla, pero por eso mismo, para que nadie discuta y tenerlos los absolutamente encasillados. Que ese es el objetivo. Están en el otro lado, aquellos que se han abierto de sus grupos, con los cuales llegaron al Parlamento y que presentaron justamente esta acción de inconstitucionalidad. Perdón, no es así, Mávila, por favor, eso es tergiversar la realidad. Yo soy el autor de la demanda, yo soy de Acción Popular,
lo hice después de que se aprobó esta ley. Yo hice el dictamen en minoría, sí proponiendo una auténtica ley de antitransfugismo, y yo presenté la demanda antes de que se abrieran estos grupos y que haya la mayoría. ¿Y qué diferencia tenía con el texto que estaba en cuestión hoy? No es cierto que impulsaron la ley los disidentes, no es cierto. Yo soy el que presentó la demanda y nosotros redactamos la demanda y los demás parlamentarios, 42 parlamentarios firmaron. Unos que no tienen ningún interés en salirse de sus grupos, los de Acción Popular, los del Partido Peruanos por el Cambio, tampoco tienen ningún interés. No, pero estarían interesados en acoger a otros parlamentarios. Yo no creo. ¿Cuáles son? Está Patricia Donaire, Gine Vilcatón, el señor Vieira. Por ahora. Se acabó, ¿no es cierto? Pero no es interés en acoger, es interés de que aquí en el Perú no haya dictaduras, se respete los derechos constitucionales, que no se maneje el Congreso como se manejó la década del 90. Aquí simplemente se utilizaba la mordaza, quien se salía no tenía facultades plenas para ser parlamentario, no le daban la posibilidad de trabajar bien, no podía representar bien a la población que lo había elegido y se violaba por lo menos 3 derechos constitucionales: derecho a la conciencia, derecho a igualdad ante la ley, el derecho a la participación política, el derecho de no estar sujeto a mandato imperativo. De eso se trata. En este país lo que se tiene que decir es que lo primero que tienes que hacer respetar es los derechos de las personas, no esta especulación de que se van a salir, que se van a ir a un partido, se van a ir al otro. No, si tú ejercitas tu derecho, no estás cometiendo ninguna irregularidad. Cometes una irregularidad en Congreso cuando tú te sales por dinero, o por fines subalternos, o por conveniencia. ¿Eso estaba contemplado en el proyecto alternativo? Yo lo presenté. A eso voy, y no se aprobó. A eso voy. No solo y no la crítica, quisieron sino aprobar. El proyecto alternativo, ¿qué planteaba? Eso. El que sale por dinero afuera, no solamente de la bancada, sino del Congreso, porque eso ya es incluso un delito. Ahora, es difícil probar eso, ¿no? Digamos que en los 90 tuvimos... Es muy fácil porque... En los 90 tuvimos eso fue que esperar... Dinero, pero esperamos a que apareciera un video. Bueno, no, es que de pronto uno se sale de su bancada sin decir nada y sin dar ninguna explicación. A eso voy. Ese es un a eso voy. Pero si yo por principio me voy... Pero el caso de ¿cómo hacer el Donaire, deslinde? por ejemplo, de la congresista Donaire, que plantea tú una reforma total de la Constitución, y su partido, que la ha encomendado como directora de un grupo de trabajo para hacer una reforma, le da la espalda. No está clarísimo ahí. En ese caso, pero no en todos puede estarlo. Bueno, le digo, estoy haciendo de abogado del diablo para poder... Pero hay que hacer el esfuerzo, Mávila, para poder de también respetar los derechos fundamentales de los parlamentarios que tienen un trabajo delicado. No pueden estar amordazados y sujetos a dictaduras. ¿Y cómo hacemos para evitar que se pasen de una bancada a otra? Ahora hay que hacer una ley, pues, antitránsfuga, una real ley antitránsfuga, como nosotros lo propusimos en el dictamen minoría. Eso se tiene que hacer, pero esta ley era una ley mordaza. Una ley mordaza. Aquí no hay ningún interés de estar sacando proyectos de resoluciones de forma irregular o trayendo parlamentarios de aquí. No, no, no. Hay que respetar los derechos, si no nos convertimos pues en una dictadura. Ya hemos tenido ya experiencia nefasta en la década del 90 y eso nosotros queremos corregir y defender la democracia. ¿Invitará a algunos congresistas que hoy no tienen bancada? No hay una intención Mávila, de Acción Popular, no hay conversaciones. No hay absolutamente nada. Nosotros somos 5 parlamentarios que tenemos vacías, por ejemplo, nuestras comisiones, y a quienes no tenían comisiones les hemos ayudado para que puedan cumplir bien su función, concediéndoles el espacio que tiene Acción Popular, pero no hay ninguna conversación de traerse, de acoger, pues esa visión, esa miopía política. Hay un viejo dicho que dice, todo ladrón cree que uno es su condición. Mi partido no es así. Nosotros no actuamos así, no necesitamos actuar así. Somos un partido democrático que ha tenido al presidente Belaúnde y al presidente Paniagua, hombres íntegros, y ese es nuestro sello, ese es nuestro proceder, es la forma como trabajamos. No trabajamos como otros partidos que han estado acusados de corrupción qué pasa y después. Bueno, de dictaduras hechas y derechas, que sabíamos cómo conseguían los parlamentarios. Estos señores, que son los padres del transfugismo, vienen a decir ahora con su abogado que aquí hay una irregularidad, que cómo es posible, que por favor, hagamos recuerdo al pueblo peruano quién son los padres del transfugismo. Claro, pero también recordemos lo que decíamos antes, ¿no? Hubo que esperar a que apareciera un video para que el pero país... ¿quiénes fueron los padres? Por eso. Y ahora dicen que ellos están en contra de eso, por favor. Tendríamos que estar nuevamente hoy a la cacería de videos para demostrar... No necesariamente, Mávila. Es un tema de amplio debate, en cualquier caso queríamos conocer su opinión. Claro que sí, no es fácil, pero hay que hacer una buena ley.
no una ley que viole derechos de ciudadanos por una mayoría que quiere imponer sus cosas y quiere convertir a parlamentarios en parlamentarios de segunda clase. Eso no se puede hacer porque lo que estás afectando también es a la ciudadanía. Sanciónalo al que se vaya por plata, por fines subalternos, sin ninguna explicación, por conveniencia. A esos hay que sancionarlos, pero que los que trabajan a conciencia, ejercitando sus derechos constitucionales de participación política y todo lo demás que nos da la Constitución, hay que respetar esos derechos, si no nos convertimos en una dictadura y no en un Estado de Derecho. ¿No Ahora, cierto? reconociendo que hay cambios que hacer en la ley electoral, Claro y que sí, hay que reconociendo hacer, hay cambios también que hacer en el Parlamento. En la ley de partidos políticos para mejorar. Porque si no se convierte en un esto. mercado de compra y venta de votos, ¿no? Bueno, así es. Hay algunos que ganan llevando arroz, azúcar, tapes y carritos sangucheros. Fácil es ganar así, y eso no se quiere eliminar. En el proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Constitución dice que hay que 1 o 2 veces llamarle la atención al candidato para que no regale cosas y recién a la tercera vez lo pueden sacar. Bueno, eso es tratar y ayudar a comprar votos. Eso no se puede hacer. Y en el proyecto que presentó el grupo de trabajo de la Comisión de Constitución decía, no señor, a la primera ese se va, porque lo que está haciendo es comprar votos. Entonces el que tenga más dinero sale pues a autoridad. Pero no quieren hacer esa reforma. Muy bien, entonces, gracias ¿de qué por estamos habernos hablando? acompañado. Pues, no? Gracias, Nos ganó el tiempo, le agradezco. Y gracias. bueno, nosotros estaremos con ustedes como siempre mañana a las 9. Ha sido un placer acompañarlos una noche más. Mañana ojalá tengamos mejores noticias para comentar con ustedes. Gracias.